El otro tipo de razones de cambio son las instantáneas. Para ello, veamos un ejemplo ligeramente diferente. Pensemos que en un recipiente el volumen del gas que está contenido adentro depende de la presión del gas adentro del recipiente, lo cual es cierto. Supongamos un gráfico del volumen respecto de la presión, donde lo que estamos suponiendo es que existe una dependencia del volumen indicado por V con la presión indicada por P. La presión es la que está haciendo que el volumen cambie. Vamos a calcular razones de cambio instantáneas, es decir, en valores de presión fijos. Por ejemplo, en el punto G, ¿cuál será la razón de cambio instantánea acá? Ya sabemos que las razones de cambio son variaciones de volumen, en este caso, respecto de la presión. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta el valor de un volumen al final, menos un volumen al inicio, dividido entre la presión al final, menos la presión al inicio. Pero lo queremos en un punto. Entonces, el intervalo de presión debe ser muy chiquito, tiende a 0. No lo tomamos como un intervalo finito, sino que lo vamos reduciendo poco a poco hasta que es casi 0, pero no 0. Por ejemplo, si queremos la razón de cambio del volumen respecto de la presión en el punto G, tomamos los intervalos de tiempo cada vez más pequeños hasta que en la curva las variaciones de volumen respecto de las variaciones de presión, a medida que se va haciendo más chiquita la variación de la variable independiente, ya no hay necesidad de calcular la razón de cambio por medio de la pendiente de la recta secante, sino por medio de la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, que el método se simplificó, ya que vamos a calcular razones de cambio vía pendientes de tangentes a la curva. Para ello trazamos las tangentes a la curva en los puntos donde queremos las razones de cambio. Las tangentes en el punto G, en el punto H, en el punto J, en el punto K, en cualquier punto donde nosotros querramos averiguar la respectiva razón de cambio instantáneo. En G, la tangente está acá y la pendiente de una recta se puede calcular en cualquier parte. Por ejemplo, podemos calcularla en este triángulo que está acá. Y entonces es la variación de ordenada dividida entre la variación de la abscisa. La variación de la ordenada en este caso es 0.76, que es la coordenada de B al final, menos la coordenada de B al inicio, que es 1.4, dividido entre el intervalo de presión, que es 1. Y lo tenemos acá. Y la respuesta es que en este punto está variando el volumen a razón de 6 litros por cada variación de una atmósfera acá, en el punto. De igual manera, se trabaja en H, calculando la pendiente, y aquí no hay necesidad de calcular coordenadas, puesto que la pendiente de esta recta es horizontal, consecuentemente vale 0. En J, trazamos la recta tangente a la curva en el punto J y utilizamos el cálculo de la pendiente vía cualquier triángulo, por ejemplo este que está acá, en el cual nos va a quedar la variación de volumen 3.1 al final, menos la variación al inicio, menos el volumen al inicio que es 4, 3.1 menos 4 va a dar negativo, dividido entre el intervalo de presión que es de 6 menos 5 que es 1, y en este punto la pendiente es negativa, la razón de cambio también, y el resultado numérico es que varía a razón de 0.9
litros por cada variación de una atmósfera de la presión en este punto, o sea que es una variación de cambio instantánea. Y en K nuevamente es igual que 0. Hay que insistir que los dos tipos de variación de cambio en intervalos finitos y en intervalos infinitesimales son cocientes, cociente de una variación entre otra variación. Esas son las razones de cambio. Y en el caso de intervalos finitos da valores promedio en el intervalo, y en el caso de razones de cambio instantáneas da valores de variación de la variable dependiente precisamente en el punto considerado.